necesidad, derrumbe por acá, derrumbe por allá. Hoy miraba que se inundaron unas casas de Sarabanda acá por Valle de Ángeles, ¿verdad? Son tantas las situaciones que estamos enfrentando, pero frente a todo lo que vemos, ¿verdad? Quiero que me acompañe a Hebreos 12, del 1 al 11, lo que dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Dice que por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Reflexionaba yo en realidad en este versículo 2 que dice la palabra en hebreo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En primer lugar, ¿verdad? Según lo que la Biblia habla, dice que se refiere a fijar la mirada en Jesús, el cual es, cuando la Biblia habla que Él es el autor, ¿verdad? Y consumador de la fe, el autor significa que Jesús es el origen, ¿verdad? En Él en realidad hemos encontrado todo. De hecho, Él fue el que pagó en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, el autor, por eso la Biblia a Él lo reconoce, ¿verdad? Como el origen. Y luego dice que Él es el consumador. Aquí está, dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Y se refiere a que Jesús es el consumador de la fe, porque es el que lleva a su final, ¿verdad? Y nos lleva a la perfección. En otras palabras, la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar, ¿verdad? Y meditaba en este pasaje porque, hermanos, la Biblia dice que la lámpara del cuerpo son los ojos, ¿verdad? Son los ojos. Y Hebreo nos manda en los tiempos de aflicción y de dificultad a que nosotros en realidad, hermanos, tomemos una decisión. ¿Dónde vamos a fijar nuestra mirada? Yo miraba esta semana, ¿verdad?, la aflicción, la vulnerabilidad ya de los terrenos, como dice Mirta, ¿verdad? Pues Mirta conoce bastante porque ella es ingeniero y se ha especializado mucho en esas cosas. Ella conoce mucho, ¿verdad?, de lo que se está suscitando ahorita. Uno empíricamente pues medio mira por ahí, ¿verdad?, pero uno ve que hay saturación de suelo. Esa es la verdad, lo que uno entiende es que hay saturación de suelos, y frente a tanto dolor, a desmayos, a tristeza, a reclamos,
¿verdad? Le echamos la culpa a uno, le echamos la culpa a otro. La cosa es que esto viene de gobierno en gobierno, ¿verdad? La estructura del gobierno es la misma, no cambia. Dinero de una cosa lo pasan para la otra, ¿verdad? Cuando ella hablaba, ¿verdad?, de los trabajos de mitigación, yo pensé en temas de salud, ¿verdad?, que en Cuba dicen que la salud es preventiva. O sea, el trabajo que los médicos hacen allá es prevenir la enfermedad. Aquí es curativa, porque aquí hasta que nos dan los males, entonces, ¿verdad?, hay un sistema de salud que interviene. Allá es prevención. Yo creo, ¿verdad?, que a nosotros nos falta irnos como acoplando, ¿verdad?, algunas normativas, porque en realidad sí se necesita mucha prevención, ¿verdad? Y también, hermanos, no solamente le vamos a echar la culpa al gobierno. Como ciudadanos tenemos una responsabilidad, la basura. Yo no sé si en su barrio sus vecinos son, pero casi siempre, ¿verdad?, la gente que vive arriba, los de abajo son los que pagan porque, ¿verdad?, no tenemos esa cultura de higiene, de limpieza y de responsabilidad, ¿verdad?, de responsabilidad. También eso tiene mucho que ver. Yo no sé, hoy miraba, creo que han recogido más de 100 y no sé cuántas toneladas de basura. Eso era lo que han recogido de todo este movimiento que hay y todavía falta, ¿verdad? Pero lo que han arrastrado las aguas son 100 y tanto de toneladas de basura. Y esa basura, quienes la generamos somos nosotros, ¿verdad? Desde los chiquitines hasta los más grandes. Yo me fijo, por ejemplo, por acá los niños comen, no todos, pero entonces la bolsita del churro, en vez de llevársela a su casa y echarle en una bolsa, yo ahí encuentro un montón metidita en las piedras, ahí me las dejan. ¿Verdad? Los envases de fresco, yo no sé, deben de ser hasta adultos. Viene, creo yo, a beber acá, no sé, ahí veo yo que en una plantita que está ahí le han tirado botellas de cerveza. Y la verdad, hermanos, es que eso solamente denota en realidad la cultura que nosotros tenemos, ¿verdad? No sabemos que en realidad eso viene a dañar a otros. Esas inundaciones de muchos barrios y colonias se genera ahí, en la suciedad, en la acumulación de basura, ¿verdad? Pero bueno, el tema no es este, hermanos, sino en realidad el efecto que han causado, ¿verdad?, todas estas inundaciones, no solamente en las personas que hoy sufren, que hoy están quizás inundados, que no saben hacia dónde ir, que no tienen un lugar, ¿verdad? Yo conozco varias personas ahorita que están así como esperando a ver qué dicen las autoridades, ¿verdad? Pero más que todo, ya seguros de que tienen que abandonar tal vez la casa que tienen años de vivir en ella. No tienen un lugar a donde decir yo me muevo de aquí, me voy para otro lugar seguro, no, están a la intemperie, ¿verdad? Y todo eso en realidad, hermanos, cuando uno piensa, ¿verdad?, la gente se queja de las autoridades, nosotros mismos propiciamos esta situación, pero en medio de todo, hermanos, yo reflexionaba en esto y yo decía, anoche pensaba en esto, aquí solo Dios. Aquí solo Dios en nosotros, ¿verdad? Solo Él con nosotros. Porque hay gente que ha perdido sus viviendas, creo que en el río abajo vi yo un señor, ¿verdad? Que claro, pues se quebrantó porque dice que él ya tiene como 40 años de vivir ahí, la casa quedó inservible, o sea, tiene que irse a empezar a establecerse a otro lado, ¿verdad? Sin mayores recursos, sin mayores fuentes de ingreso, pero hermanos, aquí solamente Dios. En todo momento de nuestra vida y de nuestras dificultades, ¿verdad? Hemos enfrentado situaciones adversas. Y me llama la atención lo que dice Hebreo porque dice, puesto los ojos en Jesús. Y es que en realidad, hermanos, todo entra por la vista.
Lo que nos contamina internamente entra por la vista. Yo sé que todas esas noticias nos afligen. Llega un momento que uno de ver tanto, uno se siente como contristado, ¿verdad? Uno se siente como afligido, uno se siente también, ¿verdad?, conmocionado. Pero todo ha entrado en realidad por la vista, hermanos. Y Hebreos nos manda a que pongamos los ojos en Jesús. En primer lugar, Él es el autor, ¿verdad? Él es el que dio origen a una nueva vida en nosotros. Él es en realidad el que pagó un precio en la cruz por usted y por mí. Y si aún tenemos vida, como dice la hermana, ¿verdad?, que le damos gracias a Dios porque hoy amanecimos con vida, es porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Busquemos ese propósito en el Señor a través de la oración y de la búsqueda. Porque si nos dedicamos a ver lo que nuestros ojos naturalmente perciben, es conflictivo. Aún para nosotros que tal vez no estamos viviendo un momento como los que están viviendo otras personas, pero no podemos negar, hermanos, el alma se contrista. Uno se siente triste, se siente conmovido, aunque no conozcamos las personas, uno siente en realidad una gran aflicción. Yo miraba esta semana esa parte del reparto, aquello como carnaval, aquel montón de refrigeradoras, de camas, de todo en la calle. O sea, esas cosas, hermanos, en realidad, por muy duros que seamos de corazón, en realidad nos conmueven, porque uno piensa, ¿y si me tocara a mí? ¿Verdad? Y si fuese yo, ¿verdad?, la que anduviera en este tipo de cosas. Pero entonces, hermanos, la Biblia nos manda en Hebreos a que pongamos los ojos en Jesús, porque Él es el autor, ¿verdad? Él es el que comenzó en realidad dándonos salvación a través de esa misión que Él llevó a cabo, ¿verdad?, a través de la cruz. Y luego dice que Él es el consumador, el que nos lleva, hermanos, a su final y a la perfección. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar. Nosotros tenemos esa esperanza en Él, que aunque ahorita estemos pasando momentos de dificultad, tal vez no nosotros, pero sí familiares, amigos, hermanos en la fe, conocidos, entonces uno tiene esa esperanza, hermano, ¿verdad? Porque que el Señor algo Dios va a hacer por estas personas. A decir verdad, pues, yo pienso que los gobiernos no tienen esa capacidad, ¿verdad?, como de, bueno, sin ánimo de ofender a nadie. Yo vengo de trabajar 22 años del gobierno, y el gobierno ya tiene su estructura, ¿verdad? Ahí la gente llega, por ejemplo, los que dirigen, los jefes, todos los que van llegando no quieren firmar, les da miedo firmar, ¿verdad? A los que ya veníamos más bien, yo creo que, o sea, era una actitud como, no sé, yo nunca entendí, nunca logré entender, ¿verdad? Yo siempre le decía a los compañeros, pero no les da temor recibir el sueldo. Y hay personas que dependen de la labor que uno hace, ¿verdad? La eficacia de uno en realidad beneficia un montón. Y cuando llegaba gente a pedirme favores a la secretaría, me decía, mire, ayúdeme con esto. Yo le decía, no, usted no pida ayuda, este es el trabajo de nosotros. Nosotros tenemos que ser rápidos, sacar esto aquí, ¿verdad? Y gracias a Dios el equipo que trabajó conmigo, nosotros volábamos. Porque ese es el trabajo, para eso nos pagaban. Y me quiero referir a esto en realidad porque la estructura del gobierno es así. Uno que otro empleado puede ser diligente, pero la mayoría de empleados, hermanos, andan en otras cosas. Y me quiero referir a esto, conocimiento no tienen, ¿verdad? Es un montón de cosas las que se dan. Y no solo este gobierno, son todos los gobiernos. Son todos los gobiernos. Pero la Biblia nos manda a nosotros, hermanos, a que pongamos los ojos en Jesús. Porque Él es el autor y es el consumador de la fe. No podemos negar que todo entra por la vista. Y conociendo ya, ¿verdad?, el mandato de la palabra, hermanos, pensemos en esta mañana dónde tenemos puesta nuestra mirada. Hacia dónde hemos inclinado nuestra confianza.
hacia dónde en realidad hemos puesto, ¿verdad?, nuestra esperanza. Dice que el mantener la mirada en Jesús, hermanos, en lugar de las distracciones del mundo, de las dificultades, ayuda en primer lugar a que nosotros seamos perseverantes. En segundo lugar, a que no nos desanimemos, ¿verdad? Y en tercer lugar, hermanos, ¿verdad?, Jesús con su sacrificio es la fuente de la fe. Si Él logró vencer aún la muerte, puede vencer cualquier dificultad de las que nosotros hoy estamos enfrentando. Y como nación, ¿verdad? Yo miraba a una muchacha anoche ahí en las redes, ¿verdad?, que ella lloraba y ella decía que desde hace mucho tiempo Dios le había mostrado a ella que había que orar mucho por los niños. Y ella decía cuántos niños han fallecido ahorita en este tiempo, y es real, ¿verdad? Y luego ella decía que Dios le mostraba que sobre Honduras venían tiempos muy difíciles. Entonces, hermanos, pongamos la confianza en el Señor. Oremos, busquemos más de Dios, clamémosle a Él, escudriñemos la palabra, fortalezcámonos en ella, ¿verdad? Fijemos nuestra mirada y nuestra confianza en Él. Porque si nos dedicamos a ver para otro lado, probablemente terminemos en realidad nosotros contristados, angustiados, afligidos. Porque esto no es de hombre alguno, la naturaleza no es de hombre alguno, es de Dios. Y si no, recordemos cuando la barca se estaba hundiendo, que los discípulos no sabían qué hacer. Y dice que Jesús iba dormido. Jesús se levantó y con autoridad detuvo los vientos, ¿verdad? Y la barca en realidad logró salir a la orilla. La vida, hermanos, y las circunstancias de la vida son iguales, ¿verdad? No son momentos humanos, no son momentos en realidad provocados o generados por humanos en el contexto general. Yo ayer escuchaba que Tegucigalpa es toda una falla. Toda una falla. Hay gente que se ha ido de acá de Tegucigalpa buscando por dónde, y la falla va por allá también. Por ejemplo, Tatumbla es un lugar que se ha poblado mucho. Allá hay colonias muy bonitas, hay casas preciosas, pero la falla ya está en Tatumbla. Ya está en Tatumbla. Una ex compañera la vez pasada me la encontré y ella vive allá ahora, me dijo que ahora vivía allá. Y me dijo, imagínense yo huyendo de las fallas de Tegucigalpa y me voy para allá, me dice, también allá hay fallas. Solo Dios, hermanos, con nosotros. Y yo creo que es tiempo, ¿verdad?, que pensemos y reflexionemos dónde hemos puesto nuestra mirada. Porque a la verdad, la mirada, hermanos, contamina. Mire lo que dice Mateo, capítulo 6. Versículo del 22 al 23. Dice Mateo en este pasaje: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La fe es lo que hace, hermanos, que la mano de Dios se mueva. Y en tiempos de dificultad, yo no sé si mañana entra otro temporal que se supone que va a afectar la costa norte, que todos los años, ¿verdad?, es una situación bastante complicada. Y frente a todo esto, hermanos, yo creo que no hay recursos suficientes para hacerle frente a toda esta situación. No hay conocimiento, no hay elemento humano, no hay un montón de cosas. Carecemos de un montón de cosas. Pero Dios sí puede resolver esta situación que hoy nos aqueja. Como iglesia, hermanos, creámosle a Dios. Pongamos la mirada en el Señor. Dediquémonos a orar por aquellos que hoy están en tribulación, ¿verdad? Por esta nación.
que todos los años estamos en esta situación, en esta temporada de huracanes, nosotros necesitamos acercarnos más al Señor. Otro país que están siendo bastante golpeados y que casi todos los años están en eso es México. La diferencia entre nosotros es que en México hay mucha religiosidad. Hay más cristianismo acá. Esa es la diferencia de nosotros, hermanos. Entonces, pongamos la mirada en el Señor. Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Él nos dará una salida, Él va a resolver. Bueno, yo estoy orando desde que se empezaron a dar estas cosas porque sí conozco como unas 2, 3 o 4 personas que están expuestas a esta vulnerabilidad, ¿verdad? Y yo digo, Señor, yo le preguntaba a alguien, pero ya tienen un lugar hacia donde se puedan ir, pues humanamente no. Y le digo yo, pues entonces oremos para que Dios les abra puertas y puedan encontrar el oportuno socorro. Quiero que me acompañe Hebreos 11, del 27 al 28, mire lo que dice la palabra en este pasaje. Por la fe dejó a Egipto, y está hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, mire bien cómo se sostuvo Moisés, como viendo al invisible. Y luego dice el 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Nosotros conocemos esa historia, ¿verdad?, de la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. No fue un momento fácil para Moisés, fue un momento en realidad duro. En primer lugar, liderar un pueblo tan grande, ¿verdad?, un pueblo quejoso, un pueblo en realidad acostumbrado a vivir mejor en esclavitud antes de exponerse a lo desconocido. Pero entonces dice que Moisés por la fe dejó a Egipto. Y recordemos lo que dice la Biblia, hermanos. La fe solamente viene por el oír la palabra de Dios. Esa es la única forma en la que nosotros podemos crecer en la fe, en la que nosotros podemos mantenernos firmes, en la que nosotros en realidad podemos estar seguros aún en medio de la dificultad. Y por lo tanto, como dice Hebreo, ¿verdad?, siempre, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Pero si empezamos a poner la mirada en el gobierno, en los políticos, nos va a ir mal. Nuestra fe tiene que estar cimentada en Dios. Él es el autor de nuestros días y el consumador también, porque Él sí sabe hacia dónde nosotros vamos. Ya hay un futuro trazado para esta nación y para cada uno de nosotros, pero tenemos que perseverar. En este versículo, ¿verdad?, de Hebreo 27 y 28, dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Conocemos esa historia, ¿verdad? Dice que Moisés con sus manos oraba por los dinteles de las puertas, que son los marcos, para que el ángel de la muerte pasase y no los tocase a ellos. Y a la verdad que Dios los libró en realidad de esa tempestad que ellos estaban viviendo. Luego ellos salieron de Egipto, ¿verdad? No es que el faraón se quedó de brazos cruzados, pero entonces ellos decidieron creerle al Señor. Mire qué tremendo. Dice que en la noche, como el desierto es, en la noche hace frío, había una columna de fuego que protegía el pueblo, ¿verdad? En la mañana, que hacía aquel gran sol en el día, había puesto una nube. No les faltó comida, no les faltó ropa, y esos milagros, hermanos, solamente los puede hacer Dios. Solamente los puede hacer Dios. Y me imagino yo, ¿verdad?, porque mire lo que dice aquí, dice que Moisés se mantuvo viendo a lo invisible. Me imagino que Moisés no desviaba su mirada para no contaminarse, para no perder la perspectiva de Dios, porque Moisés tenía una gran responsabilidad de liderar a un pueblo.
Cuando nosotros ponemos la mirada en otras cosas, hermanos, podemos perder el horizonte. Moisés es el mismo ejemplo, que no llegó a la tierra prometida y en su lugar lo sucedió Josué. Y nótese bien en realidad en las palabras de Josué, ¿verdad? Dice que Moisés, me imagino que Moisés, dice, no es que me imagino, yo he leído que dice que Moisés no llegó a la tierra prometida porque se contaminó con el pueblo. El pueblo renegaba, ¿verdad? Y Moisés se enardecía. El pueblo renegaba por esto, por lo otro, y se contaminó. No logró, solo vio la tierra prometida de lejos. La actitud de Josué fue distinta. Él le dijo, yo no sé, porque me imagino que empezaron con los mismos hábitos de siempre. Él les dijo, yo no sé qué es lo que ustedes quieren, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa decisión, ¿verdad?, de este varón hizo en realidad que él y su casa pudieran conocer la tierra que Dios había preparado para ellos. Era visible la tierra prometida cuando ellos salieron de Egipto. No se conocía. Las promesas, hermanos, son para el futuro, y por eso se llamaba tierra prometida, porque no era una tierra conocida, era una tierra en realidad que ellos tenían que descubrir a través de la perseverancia, de la búsqueda y sobre todo, hermanos, de creerle a Dios, de creerle al Señor. Y por eso un tiempo dice que Moisés se mantuvo viendo al invisible. Me imagino que para poder avanzar, porque cuando nosotros empezamos a escuchar voces, hermanos, unos por aquí, otros por allá, otros por allá, otros por acá, yo le aseguro que perdemos el norte. Muy seguros podemos estar de algo, pero si usted empieza a poner atención a todo lo que la gente habla, perdemos el horizonte. La Biblia nos manda en este tiempo, hermanos, a que decidamos poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. En Él es donde nosotros podemos encontrar respuesta. Aunque todo mundo diga lo contrario, Dios ya tiene una salida para nosotros. Así que no nos desviemos del propósito. Vienen más tormentas, eso yo lo estaba viendo, pero si ponemos la confianza en Dios, hermanos, muchas tormentas se han disipado. Muchas tormentas se han desviado, muchas tormentas han perdido la fuerza que traían. ¿A causa de qué? De la oración. Pero si nos ponemos a atemorizarnos, ¿verdad? Porque, y yo no digo que no sea cierto, probablemente sea cierto, ¿verdad? Normalmente esos centros, ¿verdad?, de huracanes, comienzan a seguirle la trayectoria, comienzan a dar las directrices, comienzan a dar los detalles menores, ¿verdad? Y nosotros empezamos a meternos en realidad en esa historia y al final uno termina como atemorizado, ¿verdad? Porque uno dice, Dios mío, nos vamos a desaparecer. Pero cuando ponemos la confianza en el Señor, hermano, todas estas cosas se disipan, porque Dios sí tiene la potestad y tiene la capacidad que aún la naturaleza le obedezca, ¿verdad? Levantémonos en clamor, hermanos, levantémonos en oración, porque no es un tiempo fácil el que estamos viviendo. Miren lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí, dice Habacuc, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No podemos poner la mirada, hermanos, en lo que se ve. Hay gente viviendo, yo no sé, como 40 años, dijo un señor que tenía de vivir en el río abajo. ¿Tuvo que irse? Entonces, no es la posición que podemos tener ahorita, no son las tenencias que podemos tener ahorita, lo que nos da estabilidad, hermanos. La estabilidad se encuentra en Dios. Porque lo que se ve es pasajero, es temporal, lo que no se ve es eterno, ¿verdad? Habacuc lo dice claro, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, ¿verdad? Hay gente que, no, le parece que no ocupa de Dios porque ya todo lo tiene arreglado.
mas el justo por la fe vivirá. Nuestra confianza, hermanos, ¿verdad?, tiene que estar cimentada en Dios. Orando, intercediendo, creyendo, poniéndole a Dios no solamente este tiempo de dificultad. Vienen las elecciones, hermanos. Oremos que sea Dios escogiendo a la persona idónea, que sea el Señor en realidad trayendo, como decía la hermana, ¿verdad?, que el Espíritu nos diga hacia dónde ir. Pidámosle al Señor esa guianza, porque el único que conoce, que puede escudriñar mentes y corazones, es Dios. Solo Él puede sacar los sentimientos más profundos que nosotros podemos tener en realidad enterrados. Quiero que me acompañe a Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gane quien gane, hermanos, nosotros dependemos de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Y cuando uno pone la confianza en Dios, hermanos, no hay viento que lo mueva. Yo recuerdo que una vez mandaron una abogada a hacer un dictamen. Bueno, ellos hacían los dictámenes legales y nosotros los técnicos, ¿verdad? Las áreas operativas hacían los dictámenes técnicos. Entonces ellos partían, ¿verdad?, de la opinión de las áreas de trabajo. Entonces una vez la mandaron a ella con una pensión por invalidez a trabajar conmigo. Y entonces, bueno, pues yo pensé que íbamos a hablar de la pensión y todo, y se me acerca, pero bien cerquita y dice, oiga, usted, siempre le quiero preguntar. Ajá, le digo, dígame, ¿y usted cómo ha hecho para estar tantos años aquí? Y la quedo viendo yo así. Le digo, ¿cómo así? Sí, porque yo vine, me despidieron y me fui. Regreso y usted sigue acá. O sea, yo me he ido un montón de veces y usted sigue acá. Ah, le digo yo, le voy a decir algo. Yo trabajo para el mismo patrón. A mí no me importa cuál sea el gobierno que venga, pero yo trabajo para el mismo Dios. Hago mi trabajo con excelencia. Yo no me ando metiendo en lo que no me va ni me viene. Yo no ando participando, si escuché, si no escuché, yo me dedico a hacer mi trabajo y a cumplir con mis responsabilidades que me han asignado. De ahí para allá. Así tiene que ser. Eso quería saber ella, cómo hacía yo. La mandaban a hacer un dictamen técnico y se me acerca con usted y le quiero preguntar. Ajá, le digo yo, dígame, ¿cómo ha hecho para quedarse tanto tiempo acá? Agradando a Dios, ¿verdad? Porque ese es nuestro trabajo. Romanos versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solo en Él, hermanos, nosotros podemos estar seguros. Solo en Él nosotros podemos estar en realidad completos. Solo en Él nosotros sabemos que no habrá circunstancia por la cual el mundo nos pueda en realidad remover si no es la voluntad de Dios. Yo también pensaba anoche en Noé, cuando Dios lo llamó, ¿verdad?, en el tiempo del diluvio, y dice la palabra que en los tiempos de Noé, yo me imagino que en realidad, pues, los tiempos eran como los de nosotros, o sea, tiempos de perversidad, tiempos de pecado, tiempos de tantas cosas. Pero Dios entonces escogió a Noé. Y miren qué tremendo, o sea, la fe, hermanos, tiene que ir más allá de lo que la mente humana nos pueda decir y de lo que la naturaleza misma nos pueda mostrar. Cuando Dios llamó a Noé para que construyese el arca, la lluvia no se conocía. Dice que solamente caía del cielo un rocío, no son estas tormentas que vemos ahorita, un rocío. Pero entonces, naturalmente hablando, ¿para dónde iba a funcionar esa arca que Noé estaba construyendo? Si Noé se contamina con lo que hacían los demás y las voces de los demás, No hace nada.
si en realidad hubiera dejado de obedecer la voz de Dios, y en realidad, hermanos, el Señor a lo mejor y Noé tampoco se hubiese salvado. Miren lo que dice Génesis capítulo 6, vamos a leer del 9 al 22. Y a mí me llamaba la atención, hermanos, y siempre hablando de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros podremos seguir adelante siempre y cuando no perdamos la perspectiva de quién es Dios en nuestra vida. Dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive, de toda carne, de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Pero de las aves según su especie, y de la bestia según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y me quiero referir a esto, hermanos, la importancia de no perder la visión en Jesús. Porque cada uno de nosotros hemos sido comisionados por Dios para algo. Pero si nosotros comenzamos a perder la visión, hermanos, probablemente el propósito de Dios no se llegue a cumplir. ¿Qué hubiese pasado si Noé se hubiera puesto a escuchar todo lo que a su alrededor se decía? Yo me imagino que hasta burlas han de haber habido, han de haber dicho: y este loco construyendo un arca. Ahí en el reparto un hombre hizo un barco, ¿verdad? Hace poco. Sí, lo llevó al mar y allá se despedazó, ¿verdad? Porque no tenía la estructura, sí, y allá se despedazó, no sé cómo le habían puesto el nombre de una mujer, creo yo, ¿verdad? Al barco. Sí, algo así, tenía un nombre medio raro, el nombre de una mujer. Pero ya cuando llegó a las aguas turbulentas, se destartaló. Para que nosotros en realidad, hermanos, no vayamos a sucumbir, tenemos que tener pues el oído y la visión en Dios. Así los demás anden por otro lado, y me quiero referir a esto en especial en el tema de la familia, ¿verdad? En el tema de la familia, Dios siempre llama a uno, siempre escoge a uno, y ese uno es el que tiene que pelear la batalla por los de su casa. ¿Qué hubiese pasado si Noé no escucha y no obedece la voz de Dios? Si Noé se pone a ver el mundo no ocupaba un arca. ¿Para qué? Si para el poco rocío que caía del cielo, ¿para qué iba a ocupar un arca? Pero la mente de Dios, hermanos, es superior a la de nosotros, y los caminos de Dios superiores a los de nosotros.
de la única forma que nosotros podemos llegar a feliz término es poniendo la mirada en Jesús. Si Dios dijo, hay que hacerlo, porque Él sí conoce qué va a suceder más adelante. ¿Vino el diluvio? Sí vino el diluvio. Y se salvó Noé, también se salvó Noé. Y algo que me llama la atención en esto, que a quien Dios comisionó para construir el arca fue a Noé. Pero al momento del diluvio se salvó la familia de Noé. Significa que mientras usted y yo no perdamos el norte en Dios, nuestra familia está segura. Nuestra familia está segura, hermanos. Suceda lo que suceda, veamos lo que veamos, nuestra familia está segura porque hay uno que está poniendo la mirada en Jesús. Que Él es el autor y consumador de la fe. No se debilite por lo que oye, por lo que ve, por lo que le diga. No, eso es pasajero, hermanos. Enfóquese en el Señor, enfóquese en la palabra, créale al Señor y mirará todo lo que Dios va a ir haciendo. Yo pensaba anoche, ¿verdad? Viendo todo esto, porque en realidad estas lluvias, no sé, son como raras. Yo ayer en la noche me metí a la casa ya como a las 7, me puse a limpiar toda esa parte de ahí, botándole agua a esas plantas, ¿verdad? Para que no se me vayan a hacer zancudos. Y me quedé viendo el cielo, habían como 2 que 3 estrellas. Dije yo, hoy no llueve, clarito el cielo. Dije yo, hoy no va a llover, bendito sea Dios. Bueno, pues yo ya traje mi puerta, ¿verdad? Me puse a hacer cena y todo. Ya cuando me vengo al cuarto, empiezo a oír las láminas. Dije yo, Dios mío, y al ratito aquella semejante tormenta. No parar. A no parar. Yo digo, Dios mío, en realidad solamente aferrados a Dios. Hasta eso hemos perdido, hermanos. Antes las estaciones del año estaban bastante definidas. Sí. Ahora no. Ahora usted no sabe cuándo es que llueve, usted no sabe cuándo es que hace sol. Es una cosa sorprendente. Pero también pensaba yo anoche en Noé y yo decía, qué importante es mantenerse viendo a Jesús. Porque esa determinación, hermanos, esa definición que nosotros podamos tomar, va a hacer en realidad que los demás que están a nuestro alrededor se puedan salvar. Así que no nos desviemos, ¿verdad? Ni a este lado, ni a este, ¿verdad? Veamos, confiemos nosotros en el Señor. Y el último versículo que vamos a leer está en Filipenses, capítulo 3. Versículo 4. Y dice el apóstol Pablo a los filipenses, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dijo Pablo, yo más. 3:14 es. Prosigo a la meta, dijo Pablo, al premio del supremo llamamiento. Al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En medio de todo lo que se avecina, hermanos, no nos debilitemos en la fe. Sigamos orando, sigamos confiando. Sigamos proclamando la palabra, que la palabra tiene poder. Para eso fue hecha la palabra, para darnos ese poder y esa autoridad que nosotros necesitamos. Clamemos por todas estas zonas vulnerables. Yo ahorita he visto un montón de colonias que yo digo, ¿a dónde serán? Hay una colonia en Vic, no sé qué, yo no sé por dónde quedará. Allá arriba, por donde se ahogaron los niños. O sea, todas esas zonas, hermanos, pero como son invasiones, hermano. Sí son invasiones. Pero volvemos a la misma, hermana, ¿verdad? Tal vez la gente no pensando en estos desastres naturales, tal vez queriendo suplir una necesidad habitacional, ¿verdad? La gente se va a establecer en cualquier lado y tal vez, ¿verdad? Sin estudios, Usted
Me recuerda hacia adelante cómo se vio todo. Ah, sí. Una pérdida horrible. Y ese es un proyecto millonario. Millonario, sí, millonario. Entonces yo me quiero referir a esto, hermanos, porque es imposible que con tanta noticia así media rara uno no se inquiete. Pero no nos debilitemos en la fe. Sigamos creyendo, sigamos confiando que Dios nos va a sacar adelante. Amén. Que el Señor va a proteger y va a guardar vidas, que el Señor va a proveer para esas personas que lo han perdido todo, ¿verdad? Que Dios va a proveer para toda necesidad. No perdamos la visión, no perdamos el horizonte, pongamos la confianza en Dios. Mira, yo miraba esta semana tanta vulnerabilidad, los ánimos en algunos lados cambiados, bueno, es una cosa increíble, pero a la verdad, hermano, solo Dios. Solo en Él podemos estar seguros. Y como decía, ¿verdad, Claudia, al inicio? Si nosotros tenemos una relación con Dios, hermanos, el Espíritu Santo de Dios morará en nosotros y Él nos va a guiar. Para que tengamos dirección en realidad y podamos caminar con certeza, con seguridad y podamos verdaderamente saber que venga lo que venga, hermanos, Dios siempre estará con nosotros. Amén. Así que, ¿verdad? No nos debilitemos en la fe, proclamemos palabra de vida, palabra de bendición, ¿verdad? No nos contaminemos con todo lo que escuchamos, con todo lo que vemos, sino que en realidad, hermanos, abramos nuestro corazón, démosle cabida a la palabra para que podamos estar firmes en el tiempo de la dificultad. Nos vamos a poner de pie, le vamos a dar gracias a Dios esta mañana. Padre, gracias por tu misericordia, porque la Biblia dice que por ella es que no hemos sido consumidos. Nosotros queremos orar, Señor, en esta hora y pedirte, Padre, en el nombre de